En la actualidad, PyTorch es una de las librerías de Python más usadas para implementar diferentes tipos de modelos de Deep Learning, como por ejemplo las redes neuronales, las convolucionales, las redes LSTM y las redes Transformer. Y varios de ustedes me han dejado comentarios acá en diferentes videos del canal diciéndome que les gustaría que hablara más en detalle sobre esta librería. Así que en este video les traigo un completo tutorial donde vamos a ver paso a paso los elementos que usualmente necesitamos para crear, entrenar, validar y poner a prueba prácticamente cualquier modelo de Deep Learning usando precisamente esta librería. Este tutorial está pensado para todos los que tienen conocimientos básicos de Deep Learning pero quieren entender cómo poder implementar diferentes modelos usando esta librería de PyTorch. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que en la descripción de este tutorial van a encontrar el enlace de descarga del código fuente que vamos a ver a continuación. Vamos a ver el contenido de este tutorial. Va a ser un tutorial extenso porque lo que quiero es condensar en el video todos los elementos esenciales de PyTorch para que ustedes puedan construir sus propios modelos de Deep Learning. Vamos a hablar rápidamente de unos prerequisitos, algunas ideas y algunos conceptos que les sugiero tener claros antes de ver el tutorial. Luego vamos a plantear un problema muy sencillo que vamos a resolver paso a paso usando precisamente la librería PyTorch. Luego hablaremos de un elemento esencial que son los tensores, la forma como se almacenan los datos en PyTorch. Luego veremos los datasets, otro tipo de dato que se utiliza ya para almacenar un conjunto de datos en PyTorch. Y hablaremos en particular del set de datos que vamos a usar en este tutorial. Luego vamos a ver cómo se crea un modelo de Deep Learning, el código necesario y que usualmente vamos a necesitar para crear este tipo de modelos. Luego vamos a hablar de la propagación hacia adelante y hacia atrás, que es el proceso que está involucrado en el entrenamiento de cualquier modelo de Deep Learning. Vamos a ver cómo implementar esa parte en PyTorch. Luego vamos a combinar todos esos elementos de los tensores, los datasets, la creación del modelo y la propagación hacia adelante y hacia atrás en un ejemplo completo donde ya vamos a crear, entrenar y validar un modelo, la red neuronal que vamos a construir en este tutorial. Y ya una vez creada y entrenada esa red neuronal, en la última parte vamos a ver cómo generar predicciones con el modelo entrenado. Comencemos hablando rápidamente de los prerequisitos. Parto del hecho en este tutorial de que muchos de ustedes ya tienen una idea de muchos elementos o conceptos del Deep Learning, como lo que son las redes neuronales, como lo que es el entrenamiento de un modelo de Deep Learning. Así que aquí les resumo los conceptos que considero son esenciales para que ustedes los tengan claros. En cada uno de estos conceptos dejo enlazado el video correspondiente que encuentran acá en el canal. El primer concepto es qué es una red neuronal. El segundo concepto es qué son los parámetros e hiperparámetros de un modelo, qué son los sets de entrenamiento, validación y prueba, qué es el algoritmo del gradiente descendente y qué es la reproducibilidad en el machine learning. De todo esto les tengo videos acá que están enlazados en el notebook para que ustedes los revisen en el canal. Y este último enlace que les dejo de qué es el algoritmo de backpropagation, no tengo un video, pero en un curso que tengo en la academia que se llama Fundamentos de Deep Learning, hablo en detalle de este algoritmo de backpropagation que está involucrado en el entrenamiento de los modelos de Machine Learning. Así que parto del hecho de que tienen ya una idea general de todos estos conceptos y ya con eso entonces vamos a ver primero el problema que queremos resolver. Vamos a plantear un problema sencillo para entender todos los pasos que van a estar involucrados en la creación, el entrenamiento, validación y prueba de ese modelo. Entonces vamos a suponer un problema que es simplemente crear una red neuronal que nos permita clasificar imágenes de dígitos escritos a mano. Es un problema, digamos, clásico en el Machine Learning o en el Deep Learning, pero lo que queremos es ver cómo resolverlo usando PyTorch. La idea ¿cuál va a ser? Que vamos a tener imágenes de entrada de este estilo. Cada imagen va a ser una imagen de 28 por 28 píxeles en escala de gris, es decir, en blanco y negro, que va a contener un dígito escrito a mano por una persona. Y la idea es que la red neuronal que vamos a construir aprenda a identificar patrones en esas imágenes y aprenda a clasificar la imagen en una de 10 posibles categorías. Idealmente, por ejemplo, en este caso, si la imagen de entrada contiene un 8, pues a la salida la red debería predecir la categoría 8, es decir, debería arrojar un número a la salida que sea el número 8, que nos indique el número que está escrito en la imagen. Es este sencillo problema de clasificación el que queremos resolver.
Y para ver cómo se realiza esta implementación, pues vamos a ver todos los elementos que están involucrados. Vamos a verlos paso a paso y luego vamos a conectar todos estos conceptos ya construyendo como tal el modelo. El primer concepto que es clave que tengamos claro son los tensores, que es la manera como PyTorch almacena cualquier tipo de datos. Si estamos trabajando con tablas de datos, con datos tabulares o datos estructurados, esos datos son almacenados en PyTorch como tensores. Si estamos hablando, por ejemplo, de imágenes o de videos, esos datos se almacenan como tensores. Si estamos hablando de texto o de audio, también se almacenan como tensores. Es decir, todo lo que procesa la red, cualquier modelo de Deep Learning, es almacenado como tensores, y de hecho el modelo como tal internamente tiene unos parámetros, esos parámetros que son esos coeficientes numéricos que permiten procesar los datos y de los cuales hablo junto con los hiperparámetros en un video que les dejo enlazado. Pues esos parámetros también se almacenan como tensores, es decir, todas las cantidades numéricas que procesa la red, cualquiera que ésta sea, son tensores, y un tensor es simplemente un arreglo de datos, una manera organizada de almacenar esos datos. Entonces, por ejemplo, podemos tener un vector que es simplemente como una fila o una columna de datos de una sola dimensión, o una matriz. Entonces, por ejemplo, la imagen o las imágenes que vamos a procesar van a ser matrices que tienen un cierto número de filas y un cierto número de columnas, es decir, de 2 dimensiones, y podemos tener datos más complejos que podrían tener 3 o más dimensiones. Todos ellos se almacenan como tensores. Veamos una idea básica de los tensores, porque usualmente no tendremos que interactuar de forma directa con los tensores, pero sí es importante entender la manera de manipularlos. Entonces, comencemos importando acá la librería PyTorch. ¿Cómo la importamos? Estoy usando acá Google Colab, entonces ya por defecto cuando abrimos Google Colab ya está instalada la librería, la importamos como Torch y creemos un tensor de forma manual. Entonces acá voy a crear un arreglo de datos. Simplemente la primera fila son los números 2, 3 y 4 y la segunda fila los números 1, 5 y 6, es decir, es un arreglo de 2 dimensiones que va a tener 2 filas y 3 columnas, 3 datos cada una de esas filas. ¿Cómo ponemos ese arreglo en un tensor? Voy a llamar a este resultado tensor 1, llamo PyTorch, accedo al método tensor y como argumento le pongo el arreglo, y ya con esto tendremos creado un tensor muy sencillo. Entonces tenemos este tipo de dato, que es efectivamente un tensor que tiene 2 filas y 3 columnas con esas cantidades numéricas. Una característica importante es que los tensores, esos arreglos, los podemos almacenar o podemos decirle a PyTorch que los queremos procesar con la CPU, o si tenemos acceso a una GPU, que es una unidad gráfica de procesamiento muy usada cuando se implementan modelos de Deep Learning, pues podemos montar el tensor en la GPU y realizar operaciones sobre la GPU, que hace que todo sea mucho más rápido. Acá, por ejemplo, voy a trabajar siempre con la CPU, pero recordemos acá en Google Colab, si vamos a Runtime, si le decimos Change Runtime Type, acá podemos escoger la GPU. Acá yo tengo seleccionada la CPU, pero podemos escoger la GPU. Entonces voy a dejarlo todo sobre la CPU, pero el mismo código que ejecutemos acá a lo largo del tutorial se puede ejecutar sobre una GPU sin ningún inconveniente. Ya vamos a ver cómo definir dónde vamos a montar esos tensores. Por ejemplo, si yo le digo acá a ese tensor que acabo de crear, le digo .device, device de dispositivo, me va a indicar en qué dispositivo está montado, si está montado en la GPU o en la CPU. Acá entonces me dice está montado en la CPU. ¿Cómo podríamos detectar la GPU? Si nos conectamos a la GPU de Google Colab, ¿cómo podríamos detectarlo? Entonces acá en la variable device voy a almacenar uno de estos 2 strings, o CUDA. CUDA es precisamente una librería que se utiliza cuando tenemos una GPU disponible. Entonces vamos a ir a torch.cuda, y si CUDA está disponible es porque estamos conectados a la GPU y por tanto nos va a poner acá que el dispositivo es CUDA, básicamente la GPU, y si no, pues simplemente dejamos la misma CPU. Como yo no estoy conectado en este caso a la GPU, pues acá me va a arrojar, este device va a seguir siendo la CPU, pero si ustedes lo ejecutan con la GPU, les va a quedar el device igual a CUDA y van a poder ejecutar todas las operaciones en la GPU. Acá entonces simplemente voy a decirle cuál es el dispositivo que estamos usando y acá seguiremos usando entonces la CPU. Y podemos, si tenemos la GPU, si acá en lugar de CPU aparece el mensaje CUDA, ¿cómo almacenamos ese tensor que teníamos originalmente en la CPU? ¿Cómo lo almacenamos en la GPU? Pues vamos a sobreescribir el tensor. Entonces antes se llamaba tensor 1, se sigue llamando tensor 1, y con este método to, entre paréntesis, como argumento le ponemos el dispositivo, es decir, acá podríamos poner por ejemplo CUDA o la que yo llamé la variable device que acabo de crear acá, y con esto ya tendríamos el tensor montado en la GPU. Acá va a seguir estando en la CPU, pero ya saben ustedes cómo hacerlo.
¿Qué otras características tiene un tensor? Un elemento importante que usualmente tenemos que verificar es el tamaño de nuestros datos. Cuántas filas, cuántas columnas, si tiene 3 dimensiones, qué tamaño tiene cada dimensión. Con el método shape accedemos al tamaño de ese tensor. Ya habíamos visto que tenía 2 filas y 3 columnas. Y tiene muchos métodos adicionales. ¿Cómo podemos ver todos los métodos adicionales que tienen los tensores? Escribimos el nombre de la variable, tensor1, escribimos punto y oprimimos la tecla de tabulación. Y nos va a aparecer el listado completo de todas las operaciones, métodos, atributos que va a tener un tensor, que usualmente, como les digo, no tenemos que operar directamente con tensores, pero es importante pues tener en cuenta que es un tipo de dato que nos permite realizar muchísimas operaciones. Usualmente estas operaciones las realizamos indirectamente, es decir, sin manipular el tensor, sino que los tensores los manipula directamente el modelo que vamos a construir. Así que con esto ya tenemos como lo esencial para tener claro qué son los tensores. Ahora vamos a hablar de los sets de datos o de los datasets, que son tipos de datos en PyTorch que nos permiten almacenar grupos de datos. Entonces, si no tengo una imagen, sino que tengo 100.000 imágenes, pues ya ahí tengo que hablar de un dataset. Y hay básicamente 2 módulos de PyTorch que nos permiten manipular esos grupos de datos. Un módulo es este que se llama dataset, que nos permite, por ejemplo, si tenemos almacenados datos en disco duro, leer esos datos como un dataset, un tipo de dato dataset, una agrupación de datos, o por ejemplo si tenemos, eso lo vamos a ver ahora en un momento, si descargamos el set de datos de la base de datos de PyTorch, también eso queda almacenado como un dataset. Y este data loader también lo usaremos en la parte final del tutorial, porque cuando vamos a presentarle los datos al modelo no podemos presentarle en bloque la totalidad de los datos, sino que tenemos que presentarlos por pequeños grupos que se llaman lotes o batches. Entonces el data loader nos permite crear paquetes de datos para presentárselos poco a poco al modelo. Estos 2 módulos los vamos a usar. Y acá, para poder cargar el dataset que vamos a utilizar, que va a contener las imágenes de números o de dígitos escritos a mano, pues vamos a usar torchvision.datasets para poder descargar el set de datos de la base de datos que ya está disponible de PyTorch. PyTorch tiene una base de datos grandísima de imágenes y de diferentes tipos de datos que para montar modelos de prueba, como el que vamos a ver en este tutorial, pues resulta muy útil. Y luego, como les decía, pues vamos a usar Data Loader. Comencemos entonces hablando del set de datos que vamos a usar y que vamos a descargar con datasets de TorchVision. Este set se llama MNIST y tiene 60.000 imágenes. Esas imágenes, como les decía hace un momento, cada una de ellas es de 28 por 28 píxeles, son imágenes muy pequeñas, contienen un dígito escrito a mano, un dígito desde el 0 hasta el 9, y además de contener el dígito, contienen la categoría a la que pertenece ese dígito, es decir, un número que nos indica cuál es el dígito que está escrito ahí dentro de la imagen. Eso es lo que contiene ese set de datos y vamos a ver cómo importarlo. Entonces el código sería el siguiente. Primero de TorchVision importamos datasets para poder descargar el set de datos. Luego de TorchVision Transforms vamos a importar esta función que se llama toTensor. ¿Por qué? Porque las imágenes están almacenadas como arreglos convencionales, pero como habíamos dicho hace un momento, todos los datos tienen que estar representados como tensores para que PyTorch pueda procesarlos y por tanto esta función nos va a permitir convertir esos datos a tensores. Y luego vamos a usar Matplotlib simplemente para ver algunas de esas imágenes del set de datos. Acá entonces lo que vamos a hacer es descargar el set de datos. Todo el set de datos va a estar almacenado en data.mnist. Así que voy a ir al módulo datasets que acabo de cargar. Le digo que el dataset que voy a descargar es MNIST. Acá en la variable root voy a definir el nombre datos. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, si yo miro el navegador de Google Colab, este es el disco duro de la máquina virtual que me proporciona Google Colab. Cuando ejecute esta porción de código, acá me va a aparecer una carpeta que se llama datos, donde va a estar almacenado el set de datos completo. Acá cuando le digo train verdadero, es para que todas las imágenes las descargue, las 60.000 imágenes las descargue y las ponga en esta variable data.mnist. Descargar verdadero para que descargue como tal el set de datos y lo ponga en la carpeta datos. Y acá lo que les decía hace un momento, para que a medida que lo descargue y lo almacene, transforme inmediatamente las imágenes a tensores.
Entonces acá le especifico que la transformación que quiero hacer es que convierta todas las imágenes a tensores. Y ya con eso podemos ejecutar esta línea de código. Lo que va a hacer ahora PyTorch es conectarse a internet, descargar el set de datos, que realmente es muy pequeño. Y ya una vez descargado, si actualizamos acá esta carpeta, vemos acá datos y vemos acá el set de datos MNIST, todos los datos en bruto que ha descargado. Ya tenemos ahí nuestro set de datos. Esto no tenemos que manipularlo, lo vamos a manipular allá desde el código y ya tenemos descargado nuestro set de datos con 60.000 imágenes. Veamos unos detalles de ese set de datos. Entonces, esa variable donde lo almacenamos que llamamos data MNIST, la vamos a llamar acá y simplemente entonces nos dice el dataset se llama MNIST, tiene 60.000 datos que son imágenes y categorías. ¿Dónde están ubicados? En la carpeta datos. Acá, bueno, este split train, ahora vamos a hacer la partición, pero acá tenemos los 60.000 datos disponibles, están en esta variable y luego nos especifica acá que los datos fueron convertidos a tensores. Ya tenemos nuestro set de datos, vamos a graficar algunas imágenes usando Matplotlib. Así que voy a crear acá una figura en blanco. Va a tener 3 filas y 3 columnas, luego voy a dibujar 9 imágenes y entonces voy a iterar por esas 9 posiciones que va a tener la gráfica que voy a generar y en cada iteración voy a escoger una imagen aleatoriamente. Acá simplemente voy a torch con randint, lo que estoy haciendo es escoger un número aleatorio. Acá la longitud del set de datos es 60.000, luego lo que voy a hacer es tomar un número aleatorio entre 0 y 59.999, es decir, una de las 60.000 imágenes. Simplemente, y acá entonces esto me va a arrojar un número aleatorio. Ese número me va a permitir seleccionar la imagen correspondiente y la categoría. Entonces, ¿cómo selecciono esa imagen y esa categoría? Voy al set de datos y simplemente con llaves cuadradas voy a esa posición y ¿qué voy a extraer? Eso que me arroja la imagen que voy a almacenar en la variable img y la categoría a la que pertenece esa imagen. Y acá vamos a graficar la imagen. Entonces, en la posición correspondiente voy a poner esa imagen, le voy a poner un título, el título que va a ser la categoría a la que pertenece esa imagen, para que no me dibuje etiquetas en los ejes horizontal y vertical, desactivo los ejes y acá con imshow como tal voy a mostrar la imagen. La imagen es un arreglo de 1 por 28 por 28. Pero como Matplotlib para poder usar imshow requiero que sea de 2 dimensiones y el arreglo de 1 por 28 por 28 es de 3 dimensiones, con squeeze lo que hago es quitarle esa dimensión adicional de 1 y me queda la imagen de 28 por 28. Acá le pongo un mapa de color gris porque la imagen es en escala de grises y ya con eso podemos dibujar las 9 diferentes imágenes. Ejecutamos esto y tenemos 9 ejemplos de diferentes imágenes de ese set de datos. Entonces, la imagen con el número 8 pertenece a la categoría 8, la imagen con el 3 pertenece al 3, la imagen con el 2 a la categoría 2 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos una idea general de cómo es nuestro set de datos. Veamos en detalle algunas características adicionales de cada imagen para verificar, por ejemplo, cómo están almacenadas, en qué tipo de datos están almacenadas y qué tamaños tienen. Entonces voy a imprimir el tipo de dato de la imagen, voy a la variable imagen y utilizo acá el método de Python type. Me va a imprimir entonces en pantalla el tipo de dato que tengo, el tamaño de la imagen con image.shape, el mínimo y máximo de la imagen tiene 28 por 28 píxeles, los píxeles oscuros son valores cercanos a 0, los píxeles de color casi blanco son cercanos a 1, pero eso lo vamos a verificar acá con el mínimo y el máximo. Entonces el mínimo de la imagen, el máximo de la imagen y la categoría a la que pertenece, que son los valores numéricos que están impresos acá en el título de cada imagen, simplemente para verificar esos detalles. Entonces las imágenes son tipo tensores, como lo vemos acá. Cada imagen es de 1 por 28 por 28. El mínimo de las imágenes es 0 y el máximo es 1. Y acá importante tener en cuenta que esta categoría, label, el número que contiene cada imagen, lo que tiene que aprender a predecir la red neuronal, está almacenado como un entero. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta porque, como dijimos, PyTorch tiene que procesar todo como tensores. Luego, cuando manipulemos acá la categoría de cada dato, tendremos que hacer la conversión de entero a tensor para que PyTorch las pueda procesar correctamente. Acá ya tenemos nuestro set de datos. Ahora hablemos de la partición del set de datos. De los sets de entrenamiento, validación y prueba también hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero la idea es que con el set total de datos
voy a generar 3 particiones. Una primera partición, generalmente es como del 80% de los datos, va a ser el set de entrenamiento. Ese set de entrenamiento permite, como su nombre lo indica, entrenar el modelo, nuestra red neuronal, para que el modelo aprenda a identificar patrones en las imágenes y a clasificarlas correctamente. En últimas, el entrenamiento lo que hace es obtener automáticamente los parámetros del modelo. Luego viene el set de validación, que es el 10% siguiente. Ese 10% nos permite, a medida que vamos entrenando, la idea es ir poniendo a prueba el modelo. Entonces entrenamos el modelo en una iteración y luego le presentamos datos nuevos, los datos de validación, para ver qué tan bien lo está haciendo, qué tan bien está clasificando las imágenes. Y esos serían los sets de entrenamiento y validación. Cuando ya hemos terminado de entrenar y validar el modelo, le vamos a presentar luego sí unos datos totalmente desconocidos para el modelo, que nunca ha visto. Esos son los datos de prueba y ese será el 10% restante. Entonces lo que tenemos que hacer es esa partición tomando el set de datos original. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Fijar la semilla del generador de números aleatorios. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos esta partición entre 80, 10 y 10, entre entrenamiento, validación y prueba? Lo primero que va a hacer PyTorch es tomar las 60.000 imágenes y mezclarlas aleatoriamente. ¿Por qué se mezclan aleatoriamente? Para que el orden no vaya a afectar la forma como entrenemos el modelo, que no haya como algo allá que el modelo considere que dependiendo del orden entonces se van a generar unas predicciones y por tanto se mezcla aleatoriamente todo el set de datos y luego sí se hacen las particiones. Entonces cuando se hace la mezcla aleatoria, pues el orden en el que van a quedar esas imágenes va a ser diferente cada vez que yo ejecute este código. Cuando ustedes lo ejecuten en sus computadores o en Google Colab, va a ser diferente esa mezcla y de pronto entonces no van a tener resultados muy similares. Entonces la idea es garantizar que, a pesar de que la mezcla es aleatoria, digamos que vamos a controlar entre comillas esa aleatoriedad. ¿Y cómo la controlamos? Fijando la semilla del generador aleatorio. Eso lo explico. Esto tiene que ver con la reproducibilidad del Machine Learning, de la cual hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero la idea básica es que tengo que fijar la semilla. ¿Cómo la fijo? Entonces accedo a PyTorch, le digo semilla manual, manual seed, y pongo acá cualquier número. Acá yo puse 1, 2, 3, ustedes pueden poner cualquier número entero, pero la idea es que ese número nunca cambie, de tal manera que siempre que se ejecute el código, antes de hacer cualquier operación que involucre números aleatorios, se fija la semilla y esa secuencia aleatoria siempre va a ser la misma. Entonces fijamos la semilla aleatoria. Y ahora sí vamos a hacer la partición. La partición se realiza de forma muy sencilla. Vamos a ir a PyTorch, a utilidades, utils, a datos, y acá vamos a usar esta función que se llama random split, partición aleatoria precisamente. Y le indicamos como primer argumento qué set de datos queremos partir. Es el set de datos que contiene todos nuestros 60.000 datos, que se llama data_mnist, y acá definimos las proporciones. Entonces lo que queremos es la primera parte que tenga el 80%, 0.8, la segunda 0.1 y la tercera 0.1. Entrenamiento, validación, la segunda porción y prueba. Y con eso ya tenemos la partición. Eso nos va a generar 3 sets de datos que son train, entrenamiento, val de validación y test de prueba. Y acá simplemente voy a verificar los tamaños. Voy a tomar el set de entrenamiento. Uso el método len para imprimir en pantalla el tamaño, el número de datos que tiene el set de entrenamiento, lo mismo para validación, lo mismo para prueba y acá simplemente para verificar qué tipos de datos son entrenamiento, validación y prueba usando type. Ejecutamos esto y tenemos de los 60.000 datos, el 80% serían 48.000. Tenemos 48.000 datos de entrenamiento, 6.000 de validación y 6.000 de prueba, que en total suman los 60.000 datos originales. Y todos los sets de datos son del tipo dataset. Entrenamiento, validación y prueba son del tipo dataset, que era el tipo de dato que habíamos mencionado hacía unos momentos. Entonces ya en este punto tenemos todos los datos almacenados y lo que vamos a ver ahora es cómo crear el modelo de Deep Learning. Entonces acá voy a crear una red neuronal muy sencilla para entender los elementos básicos del código en PyTorch, pero cuando ustedes quieran implementar un modelo más complejo, pues van a tener más líneas de código porque va a tener más elementos el modelo, pero en últimas la lógica va a ser exactamente la misma que vamos a usar acá en este modelo. Entonces nuestra red neuronal, ¿qué va a tener? Va a tener una capa de entrada. Cuando hablamos de redes neuronales, una red neuronal no acepta imágenes como tal, sino que acepta vectores, es decir, una imagen es de 2 dimensiones, un vector es unidimensional, es una fila o es una columna de datos y por tanto lo que va a tener no son entradas de 28 por 28,
sino de el resultado de multiplicar 28 por 28, es decir, cada imagen va a tener 784 elementos. Vamos a ingresar vectores de 784 elementos. Luego le vamos a poner a esa capa de entrada una capa oculta que va a tener 15 neuronas y una función de activación ReLU. De la red neuronal y de las funciones de activación hablo en un video que les dejo por acá enlazado para que entiendan de lo que estamos hablando. Y en la capa de salida vamos a tener 10 neuronas. ¿Por qué 10 neuronas? Porque queremos clasificar cada dato en una de 10 posibles categorías. Entonces, cada neurona de esas 10 de salida va a arrojar una cantidad numérica. La idea es, de esas 10 cantidades numéricas, mirar cuál de ellas tiene el valor más alto, en qué posición está, y eso nos va a indicar la categoría a la que pertenece el dato que estemos clasificando. En teoría esa activación debería ser softmax, pero eso no lo vamos a utilizar acá porque realmente no se requiere para poder implementar el modelo. Así que aquí está el dibujo. Vamos a minimizar esto. Acá está el dibujo de la red neuronal que vamos a montar. Capa de entrada con 784 elementos, capa oculta con 15 neuronas, activación ReLU, capa de salida con 10 neuronas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Como lo decíamos hace un momento, las imágenes están de 28 por 28. Es decir, que tiene que haber un paso previo para convertir las imágenes de 28 por 28 en vectores de 784 elementos. Y eso es esta capa que vemos acá, que se llama Flatten, de aplanar. Esa capa entonces lo que va a hacer es, toma cada imagen de 28 por 28, la aplana y la convierte en un vector de 784 elementos. Se preservan los datos, pero ya no es como tal una imagen, y eso es lo que tenemos que hacer previo a la construcción como tal de la red neuronal. Entonces veamos cómo crear esa red neuronal. En PyTorch, para crear una red neuronal o una red convolucional o una red transformer o cualquier tipo de red, incluyendo las LSTM, por ejemplo, tenemos que seguir siempre la misma lógica que les voy a mencionar ahora. Siempre vamos a usar el módulo NN de Neural Network, de red neuronal. Entonces primero importamos ese módulo NN. Ese módulo es una clase. Una clase en Python es como un tipo de dato que tiene como unas propiedades y unas operaciones asociadas. Eso se llaman atributos y métodos. En un curso de Python nivel avanzado que tengo en la Academia Online, que les voy a dejar por acá enlazado, pues hablo ya en detalle de eso, que es la programación orientada a objetos. Pero entonces acá vamos a usar esa lógica. Entonces NN es un tipo de objeto, una clase, y lo que tenemos que hacer es crear nuestra red neuronal como una subclase de este módulo NN, como una hija, digamos, de ese objeto original. Y esa subclase siempre va a tener dos métodos. El primer método siempre se va a llamar init, de inicialización, y ahí en ese método init vamos a definir todos los elementos que va a contener la red. Por ejemplo, la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Y un segundo método siempre se tiene que llamar forward, y es el método que nos va a permitir tomar un dato de entrada, procesarlo con la red y generar una predicción a la salida. Es decir, acá después de la capa de salida generar la categoría correspondiente. Así que esos dos métodos siempre tienen que estar presentes. Entonces veamos esto paso a paso. Importamos el método NN y tenemos que crear una subclase de ese módulo NN de nn.module, y esa subclase entonces la llamamos con el nombre que queramos. Como yo voy a crear una red neuronal, pues esa clase la voy a llamar red neuronal. ¿Y cómo digo que esa red neuronal que voy a crear es hija de nn.module? Pues simplemente acá en el argumento, entre paréntesis, escribo nn.module, y ya con eso PyTorch sabe que lo que estoy creando va a ser precisamente una arquitectura de Deep Learning. Y con eso, digamos, le doy el nombre a la clase, y acá entonces pongo los dos métodos. Comencemos con el método init. Cualquier método que creamos en una clase siempre comienza con def. Como es el método de inicialización, siempre, esto es la sintaxis que usa Python, siempre lo escribimos doble guión de piso, init doble guión de piso. Acá self se refiere a el objeto que contiene la red neuronal, siempre lo escribimos de esta forma, o sea, esto no lo cambiamos nunca. Y acá, cuando yo le digo super init, lo que estoy haciendo es decirle a PyTorch que tome este módulo y que acceda a la función de inicialización de ese módulo y la utilice para inicializar todos los parámetros que tiene que utilizar PyTorch al momento de crear mi red neuronal. Entonces, esta porción de código, estas dos líneas que estoy acá subrayando, siempre son exactamente las mismas. Esto es estándar
independientemente del modelo que estemos implementando. Y acá sí lo personalizamos. Entonces decíamos, dentro de esta función init tenemos que montar la arquitectura de la red que estamos creando. ¿Y qué decíamos que tiene nuestra red? Entonces primero va a tener una capa para aplanar el dato. Esa la voy a crear acá. Entonces, asociado a este objeto, que es la red neuronal, voy a asociar una variable que se llama aplanar y que va a contener una capa que viene de NN, de Neural Network, de PyTorch, que se llama flatten, que es la que va a hacer esta tarea de acá, es este bloque. Entonces tenemos ya la primera capa que aplana el dato y luego sí vamos a montar como tal la red. Entonces esta variable red que estoy creando acá son estos tres bloques que están en color rojo y están de forma secuencial, uno después del otro, es decir, tengo que poner primero la capa de entrada, luego la capa oculta, luego la capa de salida, y por eso, como los voy a conectar uno seguido del otro de manera secuencial, entonces voy a llamar acá esta función que se llama sequential de PyTorch, que me permite interconectar elementos. Entonces llamo sequential, abro paréntesis y voy a poner separados por comas los elementos que van a ser parte de esa secuencia o de esa red que estoy montando. Entonces, ¿qué decíamos? Primero tenemos una capa de entrada. ¿Cuántas neuronas va a tener esa capa de entrada? 784. Eso lo estoy creando acá con Linear. Con Linear creo un cierto número de neuronas. ¿Cuántas? 28 por 28. Esta multiplicación nos va a dar exactamente 784. Y esa capa de 784 se conecta ¿con qué capa? Una que va a tener 15 neuronas. Y por tanto coloco acá como segundo argumento las 15 neuronas y ya en esta línea de código tengo la capa de entrada más casi que toda la capa oculta. ¿Por qué casi toda la capa oculta? Porque la capa oculta tiene, esta capa de la mitad, tiene una función de activación ReLU que todavía no le he puesto. ¿Cómo le pongo esa función de activación ReLU? Entonces, después de poner la capa de entrada y la capa oculta, pongo una coma y acá le digo neuralnetwork.relu y con eso entonces lo que entiende PyTorch es que a esta capa de 15 neuronas le va a conectar una función de activación ReLU para la capa oculta. Y ya tendríamos estos dos bloques de color rojo y ahora nos falta conectar esto con la capa de salida que tiene 10 neuronas. ¿Cómo creamos esa capa de salida? Entonces le decimos linear. ¿Viene de dónde? Viene de 15 neuronas, entonces esas 15 neuronas con las que veníamos se conectan con estas 10 de salida y con eso ya tenemos la capa de salida. Como les decía, la función de activación en un clasificador es softmax, pero acá no le vamos a poner función de activación. Es decir, acá una opción sería, por ejemplo, decir softmax para agregarle una función de activación softmax a estas 10 neuronas, pero softmax lo único que hace es simplemente, como acá nos va a arrojar 10 valores numéricos porque son 10 neuronas, lo que hace es, digamos, normalizar esos valores para que al sumarlos sumen exactamente 1 y eso lo pueda yo asociar a una probabilidad, entonces que cada neurona de salida me indique una probabilidad, pero si no lo normalizo, igual puedo seguir realizando la clasificación, es decir, la clasificación del dato simplemente es de esas 10 neuronas, mirar cuál tiene el valor numérico más alto y esa será la categoría a la que pertenece el dato. Entonces, realmente lo que dice PyTorch es, no es necesario normalizar el dato, con esto ya es suficiente para que yo pueda entrenar el modelo y luego generar predicciones. Entonces lo dejamos hasta este punto y acá ya tenemos la primera parte que siempre tiene que estar presente en cualquier modelo de Deep Learning que montemos con PyTorch, que es el método init. Y el segundo método es ya cómo va a procesar, que es el método forward, es el método que nos dice cómo la red procesa el dato. Es decir, cuando digo procesar el dato es ingresa una imagen, va a pasar por todas estas capas y va a generarse acá una salida que es la predicción. ¿Cómo se obtiene la predicción? Eso es lo que tenemos que indicarle acá en forward. Entonces el método siempre inicia con def, siempre se va a llamar forward y acá le ponemos el parámetro de entrada es la misma red neuronal, self, y acá el dato lo podemos llamar x, por ejemplo, el dato de entrada, y entonces acá lo que tenemos que definir es paso a paso qué operaciones realiza la red sobre el dato de entrada para poder generar la predicción. Entonces, ¿qué es lo que hace la red sobre el dato de entrada? Primero lo aplana. Si este dato es X, tenemos que pasarlo por la capa que aplana el dato. Esa capa en init la llamamos aplanar, entonces vamos a decirle self.aplanar y le presentamos el dato X y el resultado lo vamos a sobreescribir, lo llamamos también X y luego con ese dato ya aplanado lo pasamos por las tres capas de la red y esas tres capas de la red, ¿cómo se llaman?
Esas 3 capas están almacenadas en el atributo red. Entonces acá le decimos self.red y simplemente le presentamos ese dato aplanado. ¿Y esto qué genera? Vamos a llamarlo logits. Los logits son los 10 valores numéricos que vamos a obtener a la salida, de los cuales tenemos que tomar el mayor de todos para generar la categoría, pero lo que nos interesa es entregar los logits, sacar los 10 valores numéricos, y esa función forward siempre nos tiene que devolver ese valor, que es la predicción como tal. Entonces le digo acá return logits, y ya con esto tengo creada la red neuronal. Entonces este es el segundo paso, el método forward, y la lógica siempre va a ser la misma. Si la red es más complicada, pues acá por ejemplo vamos a agregarle más capas, eso va a ser lo que cambia, pero la lógica siempre será prácticamente la misma. Entonces acá tenemos el código para crear la clase, ejecutemos ese código, pero por ahora no hace nada, tenemos que crear un objeto con esa clase. Entonces, ¿cómo creo ese objeto? Acá voy a crear una variable que voy a llamar modelo, que es la que como tal va a contener, digámoslo así, como una materialización de esta red neuronal. Acá están como las instrucciones para crear la red neuronal, pero ya crear como tal la red, acá lo que tengo que hacer es escribir esta parte de código. Llamo la clase que acabo de escribir acá, red neuronal, la R en mayúscula, la N en mayúscula, y cuando abro y cierro paréntesis, acá lo que se dice en el lenguaje de programación orientada a objetos es que estoy creando una instancia de la red neuronal. ¿Y dónde la voy a almacenar? En esta variable modelo. Entonces acá creo la instancia, lo que estoy señalando, y como decíamos, la idea es que tanto los tensores como el mismo modelo estén montados en la GPU. Acá estoy trabajando con la CPU, pero cuando ustedes usen la GPU, pues la idea es que todo esté montado en la GPU para que el entrenamiento sea mucho más rápido. Acá como todo es muy sencillo, es un modelo muy pequeño, con la CPU es más que suficiente, pero cuando tengan un modelo más complejo, la idea es crear la instancia del modelo y cómo lo pasan a la GPU. Si en device, recuerden que creamos esa variable arriba, si ese device, ese dispositivo es la GPU, pues simplemente con el método to pasamos el modelo a la GPU. Y acá entonces crearíamos el modelo, simplemente le voy a decir imprímame qué hay en esa variable que hemos llamado modelo. Entonces la variable modelo es de tipo red neuronal, que es la clase que creamos acá, que llamamos red neuronal, y acá simplemente nos va a imprimir como los elementos o los bloques que tiene esta red neuronal. Entonces tiene un bloque que aplana los datos, un bloque que es como tal la red, que tiene una capa lineal, 784 elementos de entrada, 15 elementos de salida, función de activación ReLU, y una capa donde entran 15 elementos de la capa intermedia y salen 10 neuronas que contienen la predicción, y ya tenemos la red neuronal. A veces también es útil saber qué tan grande es el modelo que tenemos, cuántos parámetros tiene. Entonces acá podemos usar este método parameters para poder precisamente hacer un conteo del número de parámetros. Entonces me voy a ir a modelo.parámetros, al modelo que acabo de crear, voy a iterar por esos parámetros, accedo a este método numel, y simplemente esto me va a dar el número de parámetros de cada una de las capas que tiene el modelo. Entonces esto va iterando capa por capa, extrae el número de elementos y voy a ir sumando todos esos elementos, y la suma total la pongo en el número total de parámetros e imprimo esa información en pantalla. Y tenemos entonces que esta red muy pequeña tiene casi 12.000 parámetros, 11.935 parámetros por entrenar. Entonces ya tenemos el código básico que nos permitiría construir la red. Ahora el siguiente paso sería pensar en cómo entrenar el modelo, pero antes de ir a entrenar el modelo tenemos que entender claramente lo que ocurre internamente cuando vamos a entrenar ese modelo. Cuando hablamos del entrenamiento de un modelo, se llevan a cabo 2 fases. De esas 2 fases yo hablo en detalle en una lección del curso de Fundamentos de Deep Learning con Python, que les voy a dejar por acá enlazada. Eso se llama propagación hacia adelante y hacia atrás, y eso es lo que nos permite durante el entrenamiento. Básicamente lo que se busca es calcular estos parámetros. Cuando yo creo el modelo, por ejemplo el modelo que creé acá, ese modelo tiene unos parámetros, unos coeficientes numéricos que se inicializan aleatoriamente, y como se inicializan aleatoriamente, pues obviamente al comienzo el modelo no va a clasificar bien las imágenes, pero la idea es que con el entrenamiento esos parámetros se vayan refinando poco a poco, esos valores numéricos vayan cambiando automáticamente, de manera tal que las predicciones vayan mejorando poco a poco. Eso en esencia es el entrenamiento.
Y para hacer el entrenamiento se llevan a cabo dos pasos. El primero de ellos se llama propagación hacia adelante. Les pongo acá el término en inglés, por si lo ven en algún momento, se llama forward propagation, que consiste básicamente en generar predicciones con el modelo. Entonces yo voy a introducir imágenes, voy a llamarlas X, paso esas imágenes por el modelo y por cada imagen obtengo una predicción, una categoría determinada. Esto es lo que se conoce como el forward propagation. Y esto ya digamos que lo hemos implementado en la misma red que ya creamos, pero entonces veamos cómo hacer o cuál sería el código para realizar esa propagación. Por ejemplo, tomemos del set de entrenamiento que creamos antes, tomemos por ejemplo el dato 200, la imagen número 200 con su categoría correspondiente. Tenemos acá la imagen y tenemos la etiqueta. Miremos como las porciones de código que se necesitan para hacer esa propagación hacia adelante. Y vamos a imprimir acá el tipo de dato que tiene la imagen y el tipo de dato que tiene la categoría. Entonces la imagen es de tipo tensor, pero la categoría, como lo habíamos visto antes, es tipo entero. Luego tenemos que convertir esta categoría que yo almacené acá en label, tengo que convertirla en un tensor. Entonces lo que tengo que hacer es usar torch tensor, que esto lo usamos al comienzo del tutorial, y acá simplemente entonces le voy a decir que label lo voy a convertir de entero a tensor, voy a sobreescribir eso en label, y acá le digo reshape 1 simplemente porque en este caso tengo un solo dato y por tanto quiero dejar explícito, porque si no lo hago PyTorch me arroja un error. Entonces le digo que tengo exactamente un dato y acá simplemente voy a imprimir el tipo de dato que tengo y ahora la categoría pasa de ser un entero a un tensor. Entonces paso 1, extraigo el dato y garantizo que los dos datos, imagen y categoría, sean tensores. Si es necesario, si tuviéramos la GPU, entonces llevamos tanto la imagen como la categoría a la GPU. ¿Cómo la llevamos? Con to. Entonces image.to y acá en device tenemos la GPU, por ejemplo, y lo mismo para label, los pasamos a la GPU. ¿Y cómo propagamos el dato hacia adelante? Muy sencillo. Cuando ya hemos creado el modelo, simplemente como argumento de entrada le presento al modelo la imagen que está en la variable img y ya esto me va a arrojar los logits, que recordemos son los 10 números que genera la red a la salida con la ponderación que le va a dar a cada categoría. Vamos a imprimir esas predicciones, ese arreglo de 10 números. Entonces acá tengo 10 números precisamente, y la categoría en últimas, ¿cuál sería? Pues sería tomar de estos 10 números, buscar la posición en la cual tenemos el valor más alto. Por ejemplo, en este caso el valor más alto es este 0.19, que está en la posición número 9. Si esto tiene 10 datos, el primer dato siempre es la posición 0, el segundo es la posición 1 y el último dato, el dato 10, está en la posición número 9. ¿Cómo determinamos esto automáticamente para saber ya la categoría de la imagen? Pues simplemente veamos acá la categoría predicha, voy a almacenarla en jpred, simplemente tomo este logits, este arreglo de 10 números y le digo busque el máximo, la posición correspondiente. Eso lo logro con la función argmax y acá le digo 1 simplemente para que haga el barrido por esta fila y ya esto me va a arrojar acá un valor que debería ser el valor 9, que corresponde a la posición del número más alto en este vector de predicciones. Y simplemente por verificar, obviamente acá no hemos entrenado la red, acá lo que estamos mirando es la propagación hacia adelante, pues esto ya nos generó una predicción, está prediciendo que la imagen pertenece a una cierta categoría. Acá simplemente mostremos la imagen original con imshow de Matplotlib, como lo hicimos hace un momento cuando vimos las imágenes inicialmente. Entonces vamos a mostrar la imagen como estaba en la GPU o puede estar en la GPU, la paso a la CPU, la comprimo porque es de 1 por 28 por 28, la voy a dejar de 28 por 28, mapa de color gris, y simplemente acá voy a imprimir en pantalla nuevamente este vector de logits para tenerlo ahí a la mano, la categoría predicha y la categoría real para hacer una comparación inicial. Entonces acá lo que vemos, la imagen es el número 6, la categoría real pues es el número 6, la categoría predicha es el número 9 y es de esperar pues que no coincida la categoría que está prediciendo el modelo con la categoría a la que realmente pertenece el dato, porque realmente no hemos entrenado el modelo, lo creamos desde cero y los valores de los parámetros son totalmente aleatorios, pero acá entonces se está prediciendo que es el número 9 y es precisamente la posición donde se encuentra el máximo de este tensor de salida, de este logits. Entonces acá ya verificamos cómo es la propagación hacia adelante.
Este es un primer paso que se tendría que ejecutar muchas veces en el entrenamiento, pero ese primer paso siempre va de la mano con el otro paso que se llama la propagación hacia atrás o backward propagation, o también en inglés ustedes lo van a encontrar como backprop, que es, digamos, como tal el paso que nos permite actualizar automáticamente los parámetros del modelo. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, acá el modelo está prediciendo que el número era el 9, pero la categoría real es el 6. Entonces, ahí hay un error en la predicción. Como yo no le presento una sola imagen, sino que le presento cientos o miles de imágenes, pues algunas quedarán clasificadas correctamente, otras no. Lo que hace backpropagation para poder actualizar los parámetros es, en primer lugar, que es esto lo que tenemos acá, el backpropagation, lo que va a hacer es, después del forward propagation que acabamos de ver hace un momento, genera todas las predicciones. Si introduzco 48.000 imágenes, genera 48.000 predicciones. Luego esas predicciones las compara una a una con la categoría real. Y eso genera un error que es una cantidad numérica. Esa cantidad numérica se conoce como la pérdida. Y esa pérdida, la idea es ir reduciéndola poco a poco, es decir, que las predicciones se parezcan cada vez más a las categorías reales. Y eso lo mido a través de la pérdida. Entonces, la función de pérdida compara las predicciones con las categorías reales y la idea es optimizar o minimizar esa función de pérdida. Entonces, lo que hace backpropagation es toma las predicciones, las compara con las categorías reales, calcula la pérdida y luego calcula lo que se conoce como los gradientes o la variación de esa pérdida. Esa pérdida en últimas, o ese error que yo tengo en las predicciones, ¿de qué va a depender? Va a depender de los parámetros que tenga el modelo. Y entonces la idea es que cuando se calcula ese gradiente de la pérdida con respecto a esos parámetros, se conoce qué tanto varía ese error con respecto a cada parámetro, y con base en esa variación que se tiene del error con respecto a cada parámetro, lo que hace backpropagation, esto lo explico en detalle en la lección que les mencioné, que les voy a dejar por acá enlazada en la lección del curso de Fundamentos de Deep Learning, donde hablamos en detalle del backpropagation, porque esto ya tiene un componente matemático un poco más denso, pero la idea es que con esos gradientes, esas variaciones del error con respecto a cada parámetro, llevamos esos gradientes a un algoritmo que se conoce como algoritmo de optimización. Hay varios algoritmos de optimización, uno de ellos es por ejemplo el gradiente descendente. De ese algoritmo del gradiente descendente también hablo en un video que les dejo enlazado, y ese gradiente descendente lo que toma es los parámetros originales, los gradientes o las variaciones del error con respecto a esos parámetros, y aplica unas operaciones matemáticas que permiten actualizar el valor de esos parámetros. ¿Para qué? Para que en la siguiente iteración hacia adelante ya esas predicciones sean un poco más precisas. Y si yo repito eso una y otra vez, propagación hacia adelante, predicciones, propagación hacia atrás, actualización de parámetros una y otra vez, con eso voy a ir refinando poco a poco los parámetros del modelo hasta que ya el error llega a ser muy pequeño, que es lo que vamos a ver acá cuando entrenemos el modelo. Entonces, este es el backpropagation. ¿Y cómo lo implementamos? Entonces, veamos todos los elementos, voy a ampliar esto nuevamente, que están involucrados acá en el backpropagation. Primero, entonces, lo que decíamos es, tengo que comparar las predicciones con los valores reales. Esas predicciones las comparo a través de una función de pérdida. Esa función de pérdida entonces yo la creo acá usando nuevamente el módulo NN. Se llama la entropía cruzada. De la entropía cruzada también hablo en un video que les voy a dejar por acá enlazado. Es una función matemática que me permite comparar las categorías de las predicciones con las categorías reales. Es una función matemática que me arroja simplemente un número. Si ese número es entre comillas muy grande, pues tengo un error muy grande. Si ese número es pequeño, pues esas predicciones son mejores. Eso es lo que mide la entropía cruzada. Entonces creo ese objeto, es una función de pérdida, y luego recordemos que esa función de pérdida se lleva a una operación que nos calcula los gradientes, y esos gradientes los llevo a un optimizador, que es el algoritmo que como tal va a minimizar la pérdida, es decir, va a empezar a mover, digamos, esas perillas que son los parámetros para lograr que la pérdida sea lo más pequeña posible. Entonces, primero creo la pérdida, la función de pérdida, y luego creo el optimizador. Vamos a usar acá Torch, Optim de optimizers o de optimizadores, y acá creo el optimizador clásico, que es el gradiente descendente. Hay muchos más, pero vamos a usar acá el básico de todos, que es el gradiente descendente. ¿Y qué le presento al gradiente descendente o a ese optimizador? Le presento los parámetros del modelo. Como ya creé el modelo, está en la variable modelo. Los parámetros están almacenados acá en el atributo
parameters. ¿Y esto para qué? Porque lo que decíamos es que el optimizador lo que hace es tomar la pérdida y reducirla como ajustando los parámetros del modelo. Así que el optimizador debe conocer los parámetros y por eso le presento los parámetros como primer dato de entrada. Y ese optimizador tiene algo que se llama la tasa de aprendizaje, learning rate, que es un valor entre 0 y 1 que me define qué tan rápido, qué tan lento va a ser el entrenamiento. Eso también lo explico en el algoritmo del gradiente descendente en el video que encontrarán por acá. Entonces paso 0, creo la función de pérdida, creo el optimizador. Después de eso, entonces, ¿qué decíamos? Como ya hicimos la propagación hacia adelante, recordemos que con la propagación hacia adelante me devuelvo un momento. Acá, esta era la propagación hacia adelante. Acá tenemos los logits, las 10 predicciones, las 10 activaciones de cada neurona de salida. Entonces tengo que comparar eso con la categoría real y la comparación la hago a través de la función de error o la pérdida. Entonces, ¿cómo calculo la pérdida? Ese número como tal que me mide qué tan buenas o malas son las predicciones. Tomo la función de pérdida que acabo de crear acá, le presento las predicciones, los logits, y le presento la categoría. En mi caso tengo una sola imagen, la categoría, todo en formato tensor. Observemos acá que los logits que generamos anteriormente ya están en formato tensor y la categoría que creamos anteriormente acá también ya es un tensor. Entonces los datos siempre tienen que estar en formato de tensor y presentamos entonces las predicciones, la categoría real, se las presentamos a la función de pérdida y eso nos calcula un número que es la pérdida. Imprimamos ese valor de la pérdida. Bueno, acá me dice que no he creado la función, no he ejecutado esta celda. Ejecutamos esa celda y ahora sí calculamos la pérdida, eso nos da un número. Esto no nos dice si es muy grande o es muy pequeña, realmente lo que tenemos que mirar es en cada iteración que esa pérdida se vaya reduciendo. No quiere decir que una pérdida que no sea 0 pues es pésima, la idea es llevarla al valor más pequeño posible, pero no tiene que ser exactamente igual a 0. Entonces acá tenemos calculada la pérdida para un dato de entrada o para una sola predicción. Luego decíamos en backpropagation se calcula la pérdida, luego se calculan los gradientes de esa pérdida, es decir, qué tanto cambia esa pérdida con respecto a los parámetros del modelo. ¿Eso cómo lo calculamos? En un simple paso que es tomar la pérdida y decirle acá backward, y con eso ya se calculan los gradientes, las variaciones de la pérdida. Y después de eso, lo que decíamos en backpropagation es, ya teniendo esos gradientes, le presentamos esa información al optimizador y el optimizador tiene que actualizar los parámetros. ¿Cómo se hace eso? En 2 pasos muy sencillos. Entonces, tomamos el optimizador y le decimos step. Cuando le decimos step, es que básicamente actualice los parámetros del modelo usando el gradiente descendente, por ejemplo, y luego la idea es que vendría una siguiente iteración y en la siguiente iteración haríamos un forward propagation y luego un back propagation que implica calcular nuevamente la pérdida, calcular nuevamente los gradientes, etcétera, etcétera. Acá tenemos que implementar un paso adicional que es este que está en la línea 3 y es que tenemos que hacer que los gradientes no queden almacenados, es decir, cuando le decimos acá step, él va a tomar los gradientes que se calcularon y va a hacer los cálculos internos para actualizar los parámetros, pero no elimina esos gradientes. Entonces se quedan ahí almacenados. Si viene otra iteración, ya los gradientes no comienzan en 0, sino que a esos gradientes que teníamos de la iteración anterior se suman los gradientes de esta nueva iteración y eso puede afectar el entrenamiento. Entonces acá lo que hacemos es, digámoslo así, resetear esos gradientes, volverlos 0 y por tanto le decimos 0 grad para resetear esos gradientes y que en la siguiente iteración comencemos de 0 con ese cálculo. Esto es lo que se hace y ya con eso actualizaríamos los parámetros del modelo. Así que ya en este punto tendríamos el backward propagation. Y entonces, para resumir, porque hemos visto varias porciones de código, veamos ya todo combinado como sería una iteración de forward propagation y de back propagation. Partamos de que tenemos el dato, lo hemos llamado IMG de la imagen y la categoría real la llamamos LBL, no Y sino LBL, la categoría real. Entonces, recordemos cómo hacemos la propagación hacia adelante ya para resumir todo esto de propagación adelante y atrás. La hacemos en una sola línea de código que es tomar el modelo, presentarle el dato o los datos como lo haremos más adelante y eso nos genera las predicciones. ¿Y cómo hacemos la propagación hacia atrás? Tomamos las predicciones, tomamos la categoría real, se las presentamos a la función de pérdida y con eso tenemos calculada la pérdida. Luego calculamos los gradientes con loss.backward. Luego actualizamos los parámetros del modelo con optimizador.step y luego reseteamos o reiniciamos los gradientes
con zero grad, y ya con estas 5 líneas de código tenemos lo que sería en esencia una iteración de entrenamiento: propagación hacia adelante y propagación hacia atrás. Este código lo vamos a retomar en un momento ya para hacer el entrenamiento completo de nuestro modelo. Ahora sí veamos entonces la parte, digamos, más importante, que va a combinar todo lo que hemos visto hasta el momento en el ejemplo completo. Entonces ya vamos a tomar todas esas porciones de código de las secciones anteriores y vamos a crear el modelo en primer lugar. Vamos a preparar los datos, vamos a entrenar el modelo, vamos a validarlo y ya en la siguiente parte, en la última parte del tutorial, vamos a ponerlo a prueba con datos totalmente nuevos. Acá vamos a entrenarlo y a validarlo. Entonces vamos al primer paso, que es crear la red neuronal. Acá voy a resumir el mismo código que teníamos antes, pero es para que lo tengamos acá un poco más fresco. Entonces creamos la clase que va a contener la red neuronal con la arquitectura que ya definimos y luego entonces creamos la instancia del modelo, red neuronal, y lo pasamos, si es el caso, a la GPU. Entonces acá hemos creado el modelo. Antes de entrenarlo, pues tenemos que preparar los datos. Entonces recordemos, nuestro set de datos, tenemos 3 sets de datos: entrenamiento, validación y prueba. Entrenamiento tiene 48.000 imágenes, validación 6.000 y prueba 6.000. Entrenamiento básicamente lo vamos a usar para forward y back propagation, cuando queramos que el optimizador, el gradiente descendente, actualice automáticamente los parámetros del modelo. Entonces vamos a usar esas 48.000 imágenes. Cuando ya hemos hecho un forward y un back propagation con esas 48.000 imágenes, dejamos de entrenar por un momento y le vamos a presentar las imágenes de validación. Entonces no seguimos entrenando el modelo, dejamos los parámetros quietos, le presentamos las 6.000 imágenes de validación y eso nos va a arrojar un error. Entonces vamos a tener un error con esa pasada de entrenamiento y un error con los datos de validación, y la idea es que esos errores estén cerca el uno del otro. Porque si, por ejemplo, tenemos un error muy pequeño con entrenamiento, pero un error muy grande con validación, ahí vamos a tener un problema que se conoce como el overfitting. El overfitting, del cual también hablo en un video que les dejo por acá enlazado, es cuando el modelo funciona muy bien con los datos de entrenamiento, pero cuando le presento datos nuevos como los de validación, pues no funciona muy bien. Y la idea es que el modelo no solo funcione bien con los datos de entrenamiento, sino que funcione bien con datos nuevos. Entonces, por eso tenemos que estar mirando continuamente cómo es el error con entrenamiento y cómo es el error con validación, y mirar que esos dos errores estén cerca el uno del otro. Y por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando le vamos a presentar los datos al modelo, como tenemos 48.000 imágenes, de golpe no podemos presentarle el bloque de 48.000 imágenes al modelo durante el entrenamiento, porque son demasiadas imágenes y podríamos tener problemas con el almacenamiento o el espacio que estamos usando de la RAM que nos está dando, por ejemplo, Google Colab. Entonces la idea es presentarle bloques más pequeños de imágenes, por ejemplo bloques de 1.000 imágenes. Entonces le presento un bloque de 1.000 imágenes, se entrena con esas 1.000 imágenes, luego le presento el segundo bloque de 1.000 imágenes y así hasta completar las 48.000 imágenes de entrenamiento, para evitar, digamos, esos problemas. Entonces, ¿cómo le presento esos bloques o esos lotes de imágenes? Ahí tenemos que usar lo que se conoce como el Data Loader, que es de PyTorch y que es el otro módulo del cual les hablé al comienzo del tutorial. Entonces importemos este Data Loader, decimos torch.utils.data, importamos Data Loader y acá entonces vamos a definir el tamaño del lote. Esto en inglés, les voy a poner siempre los términos en inglés porque muchas veces ustedes, si buscan información en internet, muchas veces los encuentran en inglés, el batch size. Entonces acá voy a poner un valor de 1000. Esto es un hiperparámetro del modelo. También de los hiperparámetros hablo por acá en un video. Acá en este tutorial estamos enlazando muchos conceptos que hemos visto en diferentes videos que les dejo o en la descripción o por acá enlazados, dependiendo de dónde me alcance el espacio para poner los enlaces. Entonces acá cuando digo tamaño del lote 1000 es que en lugar de presentarle el bloque de 48.000 imágenes, voy a presentarle pequeños lotes de 1000 hasta completar las 48.000 imágenes. O si estamos hablando de validación, no le presento los 6.000 datos de golpe, sino que le presento 6 bloques cada uno de 1000 imágenes. Entonces ese va a ser el tamaño del lote, un hiperparámetro, y voy a crear los data loaders. Como tengo que presentar el entrenamiento y validación, tengo que crear un data loader para entrenamiento y uno para validación. Entonces el de entrenamiento lo voy a llamar train loader, que es data loader, y entre paréntesis ¿qué pongo? ¿Cuál es el set de datos del cual voy a tomar los bloques de datos, los lotes? Entonces va a ser el set de entrenamiento,
¿Qué tamaño de lote vamos a tener? Los 1000 datos que definimos antes. Y si quiero mezclar, cada vez que tome bloques de 1000, que mezcle los datos aleatoriamente, voy a decirle que sí. Y el de validación lo genero de la misma forma, simplemente acá cambio el dataset para que nos quede el dataset de validación. Y ya tengo los data loaders. Y ya esto es lo que le voy a presentar al modelo. Entonces, como tal, no le presento ni el set de entrenamiento ni el set de validación, sino que, como vamos a ver en un momento, le presento el data loader de entrenamiento o de validación. Y ya tenemos entonces los datos preparados. Ahora sí vamos a entrenar y validar el modelo, que es retomar el forward y el back propagation, pero ponerlo en un bloque de iteración. Fijemos acá unos hiperparámetros. Entonces, el optimizador va a tener una tasa de aprendizaje. Vamos a ponerla en 0,1. Esto es un hiperparámetro. Y los epochs son el número de iteraciones. ¿Cuántas veces quiero ejecutar forward, backward? Ese es el número de iteraciones. Voy a ejecutarlo 10 veces. Es decir, en cada iteración presento 48.000 imágenes de entrenamiento, ajusto los parámetros, presento 6.000 imágenes de validación, calculo el desempeño y repito ese procedimiento 10 veces en total. Y con esas 10 veces, pues la idea es que se van afinando poco a poco los parámetros del modelo. Esa es la idea. Entonces, estos son los hiperparámetros. Voy a definir nuevamente, esto ya lo hicimos antes, pero para recordar el paso a paso acá ya cuando desarrollamos la totalidad del modelo y del proceso de entrenamiento, creamos la función de pérdida, que se llamaba la entropía cruzada, creamos el optimizador, gradiente descendente, le presentamos los parámetros del modelo y la tasa de aprendizaje que definimos acá que era de 0,1. Vamos a ejecutar estas dos celdas que no hemos ejecutado, hiperparámetros, función de pérdida y optimizador. Y ahora sí, entonces, para tener mejor organizado el código, lo que les sugiero es, para el entrenamiento, crear una pequeña función, para la validación, crear otra función, y luego esas dos funciones sí las pongo dentro de un total de 10 iteraciones, que fueron las que definimos acá. Así que voy a crear una función para entrenar. Esa función para entrenar, ¿qué va a contener? Una iteración de forward y back propagation. Esa es la idea. Lo voy a llamar acá train loop. ¿Qué le voy a presentar en cada iteración? Entonces debo tener pues los datos, el data loader correspondiente, el modelo que estoy entrenando, y para entrenar ¿qué necesito? Pues la pérdida o la función de pérdida, loss function, y el optimizador que esté usando. ¿Qué defino inicialmente? Acá simplemente es para imprimir información en pantalla, el tamaño del set de entrenamiento. Entonces me voy al data loader, me voy al dataset, y la longitud, esto simplemente va a ser siempre 48.000. Y el número de lotes es simplemente aplicar len al data loader. Como estoy con 48.000 datos y los estoy dividiendo en lotes de 1000 datos cada uno, pues ¿cuántos lotes voy a tener en últimas? En este caso 48.000 entre 1000, pues vamos a tener un total de 48 lotes. Esa será esta variable, pero esto lo calculo acá automáticamente. Esto lo vamos a usar ya en un momento. Luego le voy a indicar a PyTorch que vamos a entrenar el modelo. Generalmente esto se sugiere para agilizar este bloque de procesamiento. Entonces le digo model.train. Acá entonces voy a calcular dos cosas en cada iteración. Voy a calcular la pérdida como tal. Voy a llamarla pérdida train y voy a calcular la exactitud. La exactitud simplemente ¿qué es? El modelo va a tomar, por ejemplo, 48.000 imágenes de entrenamiento, las va a clasificar en una cierta categoría y la exactitud lo que va a medir es de esas 48.000 imágenes que le estoy presentando, qué porcentaje fue clasificado correctamente. Eso va a ser la exactitud. Entonces, inicialmente defino esos valores como 0 y cada vez que le presente un lote de imágenes al modelo y que genere un lote de predicciones, voy actualizando estos valores para durante el entrenamiento ir viendo cómo evolucionan esos valores. ¿Cuál es la idea? La idea es que a medida que evoluciona el entrenamiento, la pérdida se tiene que ir haciendo más pequeña, pero la exactitud idealmente va a ser un valor entre 0 y 100% o entre 0 y 1. Una exactitud de 0 pues quiere decir que ninguno de los datos fue clasificado correctamente, y una exactitud de 1 o del 100% quiere decir que todos los datos fueron clasificados correctamente. Es la exactitud ideal. Entonces, cuando entrenemos el modelo, la pérdida tiene que irse reduciendo poco a poco y la exactitud tiene que ir aumentando poco a poco, acercándose en lo posible cada vez más al 100%. Y por eso necesito ir haciendo un monitoreo de estos dos valores para ver si el entrenamiento está funcionando correctamente. Entonces, tenemos esos valores y acá lo que vamos a hacer es presentarle bloques de datos o lotes de datos al modelo. Entonces acá voy a usar enumerate, le presento el data loader,
que es el de entrenamiento en este caso. ¿Y esto qué me va a arrojar? Este enumerate. Me va a arrojar el número del lote, el lote 0, el 1, hasta el lote 48. Y por cada uno de esos lotes en X voy a almacenar el bloque de imágenes. Como son lotes de 1000 imágenes, entonces X va a contener 1000 imágenes. Y Y va a contener las 1000 categorías de esas 1000 imágenes. Y luego entonces, como hicimos antes, con una sola imagen y una sola categoría, muevo el bloque de imágenes y el bloque de categorías reales a la GPU, si estamos usando la GPU. Luego le digo acá, haga la propagación hacia adelante. Este es el mismo código que usamos antes, pero ya lo estamos usando con el set de datos completo. Entonces genero las predicciones, propagación hacia adelante, logits, le presento al modelo los datos de entrada, y el backpropagation es la misma sintaxis que usamos antes. Le presentamos a la función de pérdida las predicciones, las categorías reales, eso nos calcula la pérdida. Loss.backward nos calcula los gradientes. Optimizer.step nos actualiza los parámetros del modelo. Y ZeroGrad lo que hace es resetear los valores de los gradientes. Y acá tenemos forward y backpropagation. Y acá simplemente voy a imprimir información en pantalla. Es decir, hasta este punto, hasta esta línea que estoy señalando acá, ya tendríamos un paso de entrenamiento, forward y backward. Pero acá, como les decía, lo ideal es monitorear el progreso del entrenamiento y por tanto entonces acá voy a imprimir valores de pérdida y de exactitud. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a actualizar estos valores que comenzaban en 0, voy a actualizar la pérdida, es decir, que a la pérdida que tenía le voy a sumar ahora la pérdida que acabamos de calcular acá. Esto es un número, entonces extraigo ese número con item y lo almaceno acá en la pérdida, y a la exactitud también voy a ejecutarle una actualización. Entonces, la exactitud, recordemos que es contar simplemente el número de aciertos al momento de clasificar el dato. Entonces simplemente voy a ir a las predicciones que obtuve acá con forward propagation, le digo busque la posición máxima, esto ya lo hicimos antes con argmax, es decir, acá estoy calculando simplemente de los 1000 datos que acaba de procesar el modelo de ese lote, calcule las 1000 categorías correspondientes y verifique cuáles de esas categorías predichas son iguales a Y, que son las 1000 categorías reales. Hace una comparación 1 a 1 y acá esto entonces nos va a arrojar los aciertos. Los aciertos van a ser iguales a 1 y los fallos en la clasificación van a ser iguales a 0. Ese dato, esa comparación 1 a 1, conviértala en un dato flotante, en un decimal, porque la exactitud no nos va a dar un número entero, sino que nos puede dar 87.2%, etcétera, etcétera. Entonces, a dato flotante, a dato decimal, y sume todos esos aciertos, sum, y extraiga el número que contiene esa suma, y eso lo almaceno acá en exactitud. Y ya luego entonces, después de actualizar esos valores, ahora sí imprimo en pantalla. Pero como voy a tener muchos lotes, pues la idea es no llenar la pantalla cuando hagamos el entrenamiento con muchos mensajes, sino que voy a imprimir cada 10 lotes, ¿sí? Entonces por eso le digo número de lote porcentaje 10. Cuando el lote sea un múltiplo de 10, imprima la evolución que llevamos hasta ahí. Entonces acá simplemente le voy a decir tome la pérdida. Acá de hecho esto ya lo estoy calculando en este punto, loss.item. Entonces voy a quitar esto simplemente y le voy a decir que me calcule simplemente cuántos datos estoy procesando en ese momento. Entonces, ¿cuántos datos estoy procesando? Por ejemplo, si estoy en el lote número 3, he procesado 3 lotes y lo multiplico por el tamaño del lote, que es por ejemplo 1000. Entonces quiere decir que en este punto de la iteración he procesado 3 por 1000, es decir, 3000 datos o 3000 imágenes. Voy a decirle que me imprima esto. Acá entonces voy a decirle que me imprima pérdida, o dejémosle loss.item, que nos muestre la pérdida en esa iteración y que nos muestre cuántos datos hemos procesado, esta variable que acabo de calcular acá, del total de datos, que esta variable la calculamos anteriormente. Y imprimimos eso en pantalla, cada 10 lotes que le vamos presentando al modelo, y cuando se le presenten ya todos los lotes, es decir, después de que termine este for, salimos de ese for y ya en este punto actualizo la pérdida, es decir, voy a calcular la pérdida promedio. ¿Cómo voy a calcular la pérdida promedio? Acá en este punto tenía la pérdida de todos los lotes, pero la pérdida promedio es la pérdida total dividida /igual entre el número de lotes. Y la exactitud promedio, entonces yo la venía calculando acá para cada uno de los datos. Aquí hice una comparación 1 a 1. Luego tengo que calcular la exactitud promedio, que es tomar las exactitudes
la suma de todas las exactitudes que hice acá en la parte de arriba, en esta línea número 30, la divido / igual entre el número total de datos y ya tengo la exactitud promedio. Y simplemente acá entonces imprimo, acá dejo una tabulación, exactitud pérdida promedio, y simplemente entonces como calculo la exactitud en porcentaje, multiplico esa exactitud por 100, la imprimo en pantalla con un decimal, con el símbolo de porcentaje, e imprimo la pérdida. Y ya tenemos acá nuestra función para entrenar. Todavía no la hemos usado, acá simplemente la hemos creado, ya la vamos a usar en un momento, pero antes de hacerlo ahora creemos la función para la validación. Entonces voy a crear una función para validar los datos. Recordemos que la validación es: entreno el modelo en una iteración, dejo de entrenarlo y entonces le presento datos nuevos, los datos de validación. En la validación lo que tengo que hacer simplemente es presentarle los datos nuevos, generar la predicción, calcular la pérdida, calcular la exactitud e imprimir ese resultado en pantalla. Ahí no tengo que actualizar parámetros porque no estoy entrenando. Entonces, en esta función de validación, ¿qué vamos a tener como entrada? Vamos a tener el data loader de la validación, el modelo y la pérdida. No necesito presentarle el optimizador porque no voy a entrenar acá en esta iteración con esta función. El tamaño del set de validación, dataloader.dataset, la longitud de eso. La cantidad de lotes del set de validación es la longitud del dataloader. Le voy a indicar a PyTorch que voy a validar el modelo, entonces eso es usando el método eval. Y acá de forma similar a como lo hice en el bloque de entrenamiento, en la función de entrenamiento, entonces calculo o voy a ir acumulando los valores de la pérdida, los valores de la exactitud, acá los inicializo en 0. Y acá entonces, como voy a generar predicciones, lo más recomendable es, para indicarle explícitamente a PyTorch que no voy a hacer entrenamiento y eso me permite agilizar estos cálculos que vienen de acá para abajo, voy a decirle torch no grad. Entonces lo que le estoy diciendo acá es no calcule gradientes, es decir, aquí no quiero entrenar el modelo, se congela el entrenamiento porque voy a hacer validación y simplemente entonces me voy al data loader, empiezo a extraer datos de validación, bloques de imágenes en X, bloques de categorías en Y, los paso a la GPU, calculo la propagación hacia adelante, es decir, los logits, las predicciones, y ya hasta este punto tendría la validación. Ya lo que me queda es simplemente calcular, como lo hice en la función anterior de entrenamiento, acumulo los valores de las pérdidas, acumulo los valores de las exactitudes y cuando ya le haya presentado todos los datos de validación, calculo la pérdida promedio, calculo la exactitud promedio y al final imprimo la exactitud promedio y la pérdida promedio, pero para la validación. Ejecutamos esto y ya tenemos las dos funciones. Y ahora sí podemos combinar todo en este sencillo bloque donde voy a llamar esas dos funciones. Entonces voy a ejecutar el entrenamiento por un cierto número de iteraciones, epochs, que definimos anteriormente, que eran 10. Vamos a dejarlo en esas 10 iteraciones. Entonces acá tenemos 10 iteraciones. Simplemente acá voy a imprimir el número de la iteración 1 de 10, 2 de 10, etcétera, etcétera. Entreno el modelo. ¿Cómo lo entreno? Con train loop. Entonces, ¿qué le presento? El loader del set de entrenamiento, el modelo que creamos hace un momento, la función de pérdida y el optimizador. Se va a ejecutar todo este bloque que vimos acá y al final se van a imprimir cada 10 lotes la pérdida y luego al final de ese forward propagation la exactitud de entrenamiento y la pérdida de entrenamiento. Y luego entonces de ejecutar esa función train loop, valido con la función que acabamos de crear. Le presento el cargador de los datos de validación, el modelo y la función de pérdida y ya con eso tenemos el entrenamiento y la validación. Entonces verifiquemos acá, me está imprimiendo la iteración, el lote 0, el lote 10, etcétera, etcétera, y me va imprimiendo la pérdida. Observemos que acá, mientras evolucionan las iteraciones, la pérdida comienza en 2.3, pasa a 2.15, 1.93, 1.69, entonces acá vemos que se está reduciendo poco a poco la pérdida, luego quiere decir que estamos haciendo un buen entrenamiento. Tras la primera iteración de las 10 que definimos, con entrenamiento tenemos un 55.3% de exactitud, una pérdida de 1.8. La validación es un poco mejor, 71.7, 1.28. En la segunda iteración observemos que acá ya entrenamiento tenemos 77.3 y 80.6. Si saltamos acá a la iteración 7, por ejemplo,
ya tenemos entrenamiento, exactitud 89.5%, validación 88.8%, ya están mucho más cerca la una de la otra. La pérdida ya está en 0.37, 0.38. Y aquí, fíjense que todo esto es con CPU, no ha sido necesario usar la GPU. Acá en este punto ya tenemos en la última iteración, con el set de entrenamiento tenemos exactitud del 90.4% y validación 89.9%. Es decir que ya tenemos con datos conocidos de entrenamiento, casi el 90% de los datos se clasifica correctamente, y con validación, datos nuevos realmente, el modelo también sigue clasificando casi el 90% de los datos. En este punto ya podemos decir que tenemos un modelo relativamente bueno en términos de clasificación. Acá ya hemos terminado el entrenamiento. Podemos decir que el modelo no tiene overfitting porque tiene un desempeño similar con entrenamiento y con validación, y ya podríamos decir que el modelo está entrenado y lo que seguiría sería probar el modelo con datos totalmente nuevos que no haya visto previamente. Así que en esta última parte lo que vamos a hacer es generar predicciones con ese modelo entrenado. ¿Cuáles son los datos que no ha visto hasta el momento el modelo? Le hemos presentado datos de entrenamiento, datos de validación, pero recordemos que un 10% de los datos originales eran los datos de prueba que los hemos mantenido ocultos hasta el momento. Entonces, esos son los datos que vamos a usar para poner a prueba acá el modelo. Entonces, voy a crear una sencilla función que voy a llamar predecir. ¿Qué le voy a introducir a esa función predecir? El modelo que acabamos de entrenar y una imagen. ¿De dónde? Del set de prueba. Y con eso, entonces, ¿cómo generamos una predicción? Una predicción es simplemente una propagación hacia adelante. Es decir, es tomar el modelo entrenado, presentarle la imagen, obtenemos los logits, el arreglo de 10 valores numéricos. De esos logits tomamos el valor máximo, la posición del valor máximo, y esa es la categoría predicha. Entonces acá ya tenemos la predicción de la categoría con el modelo entrenado, y luego simplemente entonces lo que vamos a hacer es mostrar la imagen original. Tomamos la imagen, la pasamos a la CPU, la mostramos tal como lo hicimos anteriormente, y acá vamos a ponerle la categoría predicha. No tenemos que poner la categoría original porque vamos a ver como tal la imagen, vamos a saber qué número está ahí escrito, simplemente como título le vamos a poner la categoría predicha para ver si coincide o no coincide con el contenido de la imagen, es decir, para ver si el modelo está generando buenas predicciones. Entonces creo la función y acá voy a poner la prueba. Entonces me voy a ir al set de prueba, test. Tomo una imagen cualquiera, por ejemplo la 211, ustedes pueden cambiar este número. Recuerden que tenemos 6000 imágenes de prueba, podemos probar con diferentes imágenes. Ahora lo cambiamos para ver cuál es el desempeño. Probemos por ejemplo con la 211, ahí extraemos la imagen y la categoría y simplemente llamamos la función que acabamos de crear. Le decimos predecir, le presentamos el modelo entrenado hace un momento y la imagen y verifiquemos acá qué es lo que ocurre. Entonces vemos que acá hay un 0 y efectivamente el modelo predice el número 0. Probemos por ejemplo con la imagen 137. Acá esto es como un 2, el modelo lo predice como un 4. Probemos con la imagen 100, por ejemplo, tenemos como un 7, la categoría predicha es el 7. Y probemos para terminar con el 1235, el dato 1235 de prueba. Esto es un 1 y la categoría predicha es el 1. Entonces en este punto ya tenemos el modelo entrenado y ya lo hemos puesto a prueba. Entonces con esto ya tenemos todos los elementos que usualmente van a ser necesarios para construir diferentes modelos de Deep Learning usando precisamente esta librería de PyTorch. Excelente, en este tutorial hemos visto todos los elementos que usualmente vamos a requerir cuando queremos crear, entrenar, validar y poner a prueba cualquier modelo de Deep Learning usando PyTorch. Aunque hemos implementado un sencillo modelo clasificador de imágenes con redes neuronales, realmente las ideas que hemos visto en este tutorial se pueden aplicar prácticamente para la construcción de cualquier modelo de Deep Learning usando esta librería. En esencia hay que tener en cuenta que PyTorch almacena todos los datos e incluso los parámetros del modelo usando un tipo de dato que se conoce como tensores, que tiene la ventaja de que los podemos montar sobre la GPU y por tanto acelerar ese proceso de entrenamiento y de generación de predicciones con ese modelo ya entrenado. Por otra parte, para crear el modelo lo que tenemos que hacer es crear una subclase del módulo NN de Neural Networks, y esta subclase siempre debe tener dos métodos: un método que se conoce como init, que permite como tal crear la arquitectura de la red que queremos montar, y el método forward, que permite generar las predicciones con ese modelo. Luego tenemos que preparar
preparar los datos tanto de entrenamiento como de validación usando el Data Loader, que nos permite crear batches o lotes de datos para luego presentárselos al modelo. Y al momento de entrenar el modelo tenemos que programar el código para ejecutar las dos fases esenciales en el entrenamiento de cualquier modelo de Deep Learning, que son el Forward Propagation o la propagación hacia adelante y el Back Propagation o la propagación hacia atrás. Y finalmente, para validar el modelo o para generar predicciones tenemos que usar únicamente la propagación hacia adelante. Así que esto es prácticamente todo. Yo sé que ha sido un video relativamente largo, pero lo que quería era condensar en un mismo tutorial todos los elementos esenciales para construir este tipo de modelos de Deep Learning usando PyTorch. Sé que muy probablemente les van a surgir dudas, así que las pueden dejar abajo en los comentarios del video. Y si les gustó el video, como siempre los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta y a compartirlo con sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.